sea el nombre del Señor, gloria al Señor. Cristo está con nosotros, amén. Y en victoria estamos, gloria al Señor. Así, ganándole el tiempo, gloria al Señor, pasamos con cada uno de nosotros a nuestro amado pastor Balochi, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El pastor con cada uno de nosotros. Gloria, Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Tome asiento un momentito, gloria al Señor. A Dios damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Por permitirnos nuevamente estar reunidos en su casa. No se distraiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está buscando un pueblo, así como le dijo a Ezequiel, que estaba buscando un hombre. Mire, el tiempo que yo empecé a dar los primeros pasos en el Señor, que descubrí este pasaje, fue muy significativo para mi vida. Gloria al Señor. Eso le dijeron a Muni también, gloria al Señor. Y él lo tomó directamente para sí. Si es que Dios anda buscando a un hombre, yo estoy aquí dispuesto. Pero dice el libro de Ezequiel que él lo buscó, pero no lo halló. Y podrá Dios, hermano, buscar algo y no encontrarlo. Todo lo que Dios busca lo encuentra. Pero aquí hay algo que entender también, hermano, que en cuanto a este llamado depende de nosotros. Depende de nosotros. Si nos ponemos a la disposición, Dios hace lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer, que es darnos la salvación. La salvación es para todo, hermano, para todo el que crea. Alabado sea Jesús. Pero cuando Dios llama a alguien, también esa persona tiene un trabajo que realizar. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Dios nos usará, no de acuerdo, mire, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque Él siempre quiere usarnos, hermano. Ahora, hay medidas que Dios le da a uno, como en el caso de los talentos. Gloria al Señor, por la capacidad de cada uno. Gloria a Jesús. Hay personas que reciben 5, gloria al Señor. Pero mire, hermano, lo hacen con esmero, lo hacen con entrega, lo hacen con dedicación. He estado meditando en unos pasajes del libro de Génesis, que es sobre todo del caso de 2 hermanitas. Aunque ayer se hablaba de 2 hermanas en la fe. Gloria al Señor. Y se explicó, hermano, con amplitud la forma en que ellas le servían al Señor, cómo vivían. Pero por cosas de la vida, como suele ocurrir siempre, hubo una desaveniencia, hubo una diferencia, una discrepancia que estaba tomando lugar en la iglesia. Pero el caso de acá de Génesis es de 2 hermanitas conocidas como Lea y Raquel. Y casi siempre se habla muy bonito de Raquel. Y escuchamos hasta muchas veces que le ponen el nombre a la niña Raquel. Y pocas veces escuchamos que le ponen Lea. Alábalo si puede. Pero si nosotros empezamos a ver todos estos detalles de la vida de estas 2 personas, gloria a Jesús, lógicamente, ya que no eran gemelas como Jacob y Esaú, gloria a Jesús, una era mayor que la otra. Pero dice de la menor que era hermosa, era de hermosa apariencia, de hermoso aspecto. Pero aquí hay un pero, valga la redundancia. ¿Qué dice? Pero era estéril. Pero era estéril. Y eso lo vemos más adelante, lógicamente. No habían todavía la forma de ginecología y cuantas cosas de hoy en día. Gloria al Señor. Era luego que se iban a dar cuenta cuando se casaron que era estéril. De Lea solamente dice que era de ojo delicado. Y aquí, hermano, en el original dice que era de ojo cansado. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, dice la palabra que Jacob, como se le llaman algunos y hasta lo predican, amor a primera vista. Jacob se enamoró de ella, hermano. Para empezar, hubieron cosas que no deberían ocurrir, y sobre todo en aquel tiempo. Él, desde que la vio, la besó. De silencio. Y se enamoró de ella. Y más tarde es que la Biblia habla que Labán tenía 2 hijas. Y describe la forma en que eran ambas. Pero dice la palabra que Jacob trabajó por Raquel y
responsabilidad de Jacob preguntar cómo eran las cosas entonces. ¿Cómo era que se hacían las cosas? El silencio, hermano, es aquí hoy. Y él tenía que investigarlo. Algunos dicen, pero ¿dónde estaba Lea? ¿O dónde estaba Raquel cuando hubo la boda? Gloria a Jesús. Acuérdese que se utilizaba el velo. Gloria al Señor. Pero él en la mañana se dio cuenta que no era ella, pero ya estaba casado. Y aquí hay una historia, hermanos, gloria al Señor, bien importante, porque aún los nombres de los hijos de Lea, o más bien vamos a decirlo todo, porque todos los nombres que se le ponían era de acuerdo al carácter, pero la madre lo ponían de acuerdo a cómo era el parto. De Jabes dice que lo tuvo con dolor, aunque fuera con cesárea, que no existía en aquel entonces, pero el niño provocaba dolor. Cuando llega el parto causa dolor. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Causa dolor, provoca dolor. Y de Jabes dice que la madre lo tuvo con dolor. Pero él por sus oraciones cambió su futuro. Y más adelante, para resumir, porque el pastor está listo, para resumir, hermano, viene el caso de Raquel cuando tiene a Benjamín. Que Benjamín, porque Jacob estaba ahí escuchando, cuando ella le pone Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi quebranto, hijo de mi tristeza. Entonces Jacob como padre escuchó y allí mismo le cambió el nombre y dijo, no, un momento, yo sé que tú estás muriendo y yo te amo a ti, pero le cambió el nombre al niño y se lo puso Benjamín. El hijo de mi diestra, el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi fuerza. Amén, aleluya. Usted dirá, ¿por qué el pastor dice esto? Gloria al Señor. Porque a veces luchamos insistentemente, hermano. Y si uno ve los nombres que le fue poniendo, sobre todo Lea, eran nombres que realmente glorificaban a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el cuarto, que ya viene a ser Judá, fíjese allí de donde viene nuestro amado Salvador. Y estas son cosas que lo dejamos aparte. Gloria a Jesús. Pero fíjense que dice la palabra que los primeros tres que va teniendo Lea era llamando la atención ¿a quién? A Jacob. Porque ella tenía la bendición que era fructífera. Pero aún así Jacob no le amaba. Jacob no la quería. A quien quería Jacob era a la estéril, a Raquel, porque era hermosa. Y a veces luchamos, porque yo me puse, hermano, a leer detalladamente y me doy cuenta que Lea, que lucha insistentemente por el amor de su esposo, por atraerlo así, para vivir, para estar con él, a la final ella terminó con Jacob. ¿Pero dónde? En la tumba. ¡Qué silencio! Y esto, aunque en la tumba, para mí significa mucho. Porque ni siquiera Raquel, con tanto que él le amaba, tuvo ella el privilegio de ser sepultada en la tumba de los grandes héroes de la fe. Allí estuvo Abraham, allí estuvo, mire, gloria al Señor, su esposa. Allí estuvo Isaac, allí estuvo Rebeca. Gloria al Señor. Y más tarde, Génesis sigue diciendo, porque lógico, si Jacob todavía vivía, dice, gloria al Señor, hablando de Raquel, cuando se le murió Raquel, en el capítulo 48, cuando se me murió Raquel, faltaba, mire, como media legua, para llegar ¿a dónde? Para llegar a la tierra donde tenían que llegar. Pero allí se le murió. ¿Qué quiere decir? Se le murió lo que él tanto amaba, la que él tanto quería. Hermanos, y a veces, como hemos hablado aún, eso lo podemos aplicar en muchas cosas, como el rey Usías. A veces hay cosas que tienen que morir en nosotros, que nos gustan, las queremos, pero tienen que morir. Y si usted sigue leyendo, gloria al Señor, dice, porque a los muertos, ¿qué es lo que hay que hacer? Enterrarlo. Gloria al Señor. Y a veces hay cosas en nosotros que Dios tiene que matar, que Dios tiene que quitarnos, alabado sea el Señor. Y mire, y sigue diciendo Jacob que cuando él la enterró, gloria al Señor,
siguió hacia adelante. Porque hay cosas que tienen que morir, ser enterradas, y hay que seguir hacia adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque es Dios quien sabe que no nos conviene, alabado sea el Señor. En el capítulo 30, alabado sea el Señor, dice ella, porque se enoja y dice: dame hijo o me muero. Mala reacción, alábalo si puede. Y por eso Jacob se enojó y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te cerró el vientre? Alabado sea el Señor. En otras palabras, perdónenme las expresiones que yo puedo utilizar, pero gloria al Señor, se puso caprichosa. ¿Qué otra cosa? Se le conoció, hermanos, que cuando Jacob sale con la familia, se llevó los ídolos. Gloria al Señor. Se le conoce también que cuando tuvo su primer hijo, lo primero que dijo fue, alabado sea el Señor, que Dios estuvo viendo su lucha y dice que venció. Pero ¿con quién ella luchaba? ¿Contra quién ella luchaba? Contra su propia hermana. Y yo leyendo este versículo 8, yo decía: Señor, ¿cómo es que ahora ella dice que le pone este nombre? Porque luchó y venció. Pero cuando yo veo al otro lado, estaba luchando era con su propia hermana. ¿Cómo en la iglesia, hermano, vamos a estar luchando con los propios hermanos? Si Dios nos va a dar la victoria, no va a ser contra los hermanos, va a ser contra el diablo, va a ser contra los demonios, va a ser contra todo aquello que quiera venir en Dios. Alabado sea el Señor. Y son cosas que no están entre sí. Alabado sea Dios para siempre. Y ya al final, hermano, cuando muere Lea, dice Jacob mismo hablando que él la enterró en el sepulcro de sus padres, donde estaban, gloria al Señor, los padres de Jacob. Pero Lea, con todo lo que luchó, al final no pudo ser sepultada, que era muy significativo, junto con el hombre que ella amaba. El silencio. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que primeramente, aunque nos gusten a nosotros, preguntarle a Dios si le gustan a Él. Si son voluntad de Dios, si a Él le gusta, si a Él le agrada. A veces las personas se convierten y ellos mismos empiezan a dejar todo lo que ellos consideran que tienen que dejar. Pero las cositas que a ellos les gusta, hermano, se mantienen allí y luchan con ellas y no las sueltan. Pero desde el principio es Dios quien tiene que hacer la obra por completo. Por completo. Y yo le digo, hermano, esta es una iglesia que ya tiene unos 5 añitos. Esta iglesia tiene que saber cómo son las cosas. En todas las áreas. En todas las áreas, desde arriba hasta abajo. Desde la cabeza a los pies. De silencio. ¿Qué debo usar, qué no debo usar? ¿Cómo lo debo usar? Alaban al Señor. Y yo siempre he dicho, y esto lo digo a mi esposa. Ella es mi esposa y le puede gustar algo, pero si a mí no me gusta, yo le digo, eso no está bien. Y se acabó. Eso no está bien. Y las que no tienen esposo tienen que mirarse al esposo y preguntarle: Señor, ¿te gusta? Porque en la última vez que estuve acá yo decía algo que es muy quizá insignificante para algunos, pero yo digo, no sé si se van a acordar ahora, uno puede tener una camisa azul. ¿Cuántos se acuerdan? Y yo digo, no, me gusta el color azul y voy a comprar todas mis camisas azules. Y cuando vengo todos los domingos, todos los días de culto aquí con una camisita azul, algunos que les gustan juzgar dicen: pero el pastor no se quita esa camisa. Pero ellos lo que no saben es que a mí me gusta el azul y todas las camisas que tengo son azules. Entonces ya están juzgando. Entonces las personas, aparte de que les gustan las cosas, dicen en mi país, que para los gustos se hicieron los colores. Y entonces procuran tener diferentes cosas, pero no solamente, hermano, porque les guste, sino
uso lo que uso? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué me pongo lo que me pongo? Aleluya. ¿Con qué intención? Porque hay una motivación. Las cosas no ocurren porque quieren ocurrir, hermano. Amén. Así es, aleluya. Las cosas ocurren porque hay algo que la motiva. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es importante, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué me motiva a hacer lo que yo hago? Vive Cristo para Cuando su motivación es alabar al Señor, siempre va a ser algo en santidad y pureza. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito. Bueno, vamos a darle tiempo a la palabra porque yo sé que algo Gloria a Dios. todavía mejor que lo de ayer el Señor nos tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo digo, hermano, nosotros tenemos que saber cómo son las cosas. Y yo mismo como pastora, aquí está el pastor local, él es el responsable aquí. Él es el responsable aquí. Ahora yo soy responsable allá en Holanda. Gloria al Señor. Y yo siempre digo, tiene que haber, hermano, una unidad, una conformidad en todo, Aleluya. todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Repito, desde arriba hasta abajo. Amén. Gloria a Jehová. Desde arriba hasta abajo. Colores que quieran, pero en cuanto a estilo, tiene que haber, hermano, todo que profese santidad. Amén. Gloria a Dios. Que profese santidad. Gloria a Dios. Y a veces hay personas que lógico, yo digo, cuando alguien hace algo incorrecto, es porque dos cosas, o es ignorante en el Señor, o es un mundano. Porque yo le voy a decir algo, a veces hay personas en la iglesia que están infiltradas. Algunos hasta se adaptan, pero dentro de sí son otra cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo predicaba allá en Holanda hace poquito, después que me fui de acá, y hablaba de algunos creyentes que son hipócritas, que son una cosa en la iglesia y afuera son otra. Visten de una manera en la iglesia y allá afuera visten de otra. Esos son Ama mi hipócritas. alma, Jehová. Son de una forma porque lo están observando. Gloria a Dios. Así como Raquel, la apariencia. Aleluya. Qué silencio. Aleluya. Y yo digo, yo no me voy a conformar en un lugar que yo esté en contra, porque es hipocresía. Amén. Y a Así los es. hipócritas tarde o temprano el Señor le quita la máscara. Amén. Como dice la palabra de Dios. Amén. Dios. Amén. Dios. Qué silencio, hermano. Alabado sea tu Entonces, hermano, mire, yo siempre digo que la lucha que tenga el pastor siempre sea con lo de afuera, hermano. Bendito No con lo de Dios. adentro. Gloria a Dios. No con lo de adentro. Gloria a Amén. Dios. Y casi siempre la lucha que tienen los pastores es con las hermanas, tristemente. Bendito Dios. Aleluya. Gloria A a veces hay Dios. hermanos que se empiezan a estudiar equivocadamente la palabra para contender con el pastor. Y ellos orgullosamente dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y quién es usted para no estar de acuerdo? Gloria a Dios. Ahora, si el pastor es un desviado, ya es otra cosa. Amén. Pero casi siempre la batalla de los pastores es con las hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Y vienen buscando. Y ahora como tenemos el internet, hermano, todavía, más problemas. Y algunas dicen, no, pero que sí se puede sacar la ceja. Otras dicen, no, que sí que... Entonces, si no me puedo sacar la ceja, no me puedo... Y ahí viven con una batalla, hermano. Bendito Dios. Y dicen, ¿hasta qué nivel puedo usar el pelo? Y ya se la... Ahí, hermano. Otros dicen, la medida de la falda que debo usar, ¿cómo es? ¿Cuál es? La que te cubra. Santidad. Bendito Dios. Aleluya. Y yo siempre he dicho algo. Si yo sé que yo soy 38, no puedo usar 36. Gloria a Dios. Porque si me pongo una 36, hermano, es con un propósito equivocado como la estoy poniendo. Vive Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y empiezan a mirarse así una a la otra. Gloria a Dios. Ellos no se ven, pero se ven así, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y después, si nosotros nos sentamos, vemos, hermano, que no nos da más para estirarnos, hermano. Para estirarnos, no podemos seguir estirando porque no podemos, hermano. Porque si ya está ahí la
veces hay personas en la iglesia, hermano, que no están parados bien firmes y viven observando. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Amén, hermano. Así que damos gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Los entendidos florecerán. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay algunos que se ponen así. Eso lo está diciendo por mí. Pero yo te pregunto, ¿y por quién más si no es por ti? ¿Por quién más si no es por ti? No es para la cita, es para ti. Y estas son las batallas que siempre tenemos, hermano. Aleluya. Yo digo, ya que mencioné, porque lo que dije de internet es que el pastor aquí trabaja y luego los hermanos se están alimentando de cosas buenas y cosas malas. Amén. Gloria a Dios. Y reciben todo lo que hay por ahí, hermano. Aleluya. Y publican todo lo que les parece, porque yo le digo, aquí todos los hermanos saben y allá, que yo los medios de comunicación los puedo utilizar para esto, para trabajar. Y hay buenos que son útiles, que a veces hay aplicaciones, promociones que se llaman gratis. Pero yo siempre pregunto, yo quiero que sean lo que lo tienen, que me digan qué sensación se siente cuando uno se toma una fotografía. Hay fotografías como la que se toman ayer para enviársela a los hermanos para que vean la actividad que uno tuvo. Pero una persona sola que se toma una foto así como, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere hacer? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Uno puede decir, Gloria yo me a puedo Dios. tomar una foto, aquí hay hermanos que vienen de fuera, y así para saber que estuvieron Amén. en Roma o en Italia, digamos. Amén. Eso me lo tomé ahí en tal lugar, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero me refiero a personas que aún en su propia casa, Santo. como que si fueran modelos, Aleluya. utilizando, hermano, estos medios de comunicación como una pasarela, exhibiendo Gloria a Dios. y enamorándose por el internet. ¿Usted cree que Dios puede estar metido en esto, hermano? Bendito Dios. Y alaba mi alma, Jehová. Gloria a Dios. Y tristemente lo que voy a decir para entregar, porque esto está poniendo un poco agrio. La piña se está poniendo agria. Tristemente algunos utilizan estos medios para expresar su enojo. Amén. Gloria a Y Dios. yo digo, da tristeza y vergüenza que un creyente agarre los medios de comunicación para estar mandando cosas que no edifican. Esto da vergüenza, hermanos. Nombre de la gloria. Y hay expertos que están esperando toda esta basura para reciclarla y enviarla de nuevo. Ese es el Señor. Y esto es una red, dije redes sociales. Yo le voy a llamar redes sociales a esto. Esto es redes satánicas. Sí, hermano. A veces mensajes subliminales. Un mensaje subliminales con doble sentido. Y así, mire, hermano, que sea algo de edificación. Un hermanito está pasando una prueba, un mensaje ahí edificante. Pero a veces los mundanos son los que se especializan en eso. Y hoy en día los de sana doctrina recibiendo toda esa basura para reproducirla y eliminarla. Y mira, hermano, déjese de historia. Metámonos con Dios, hermano. Busquemos a Dios. No tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la palabra, pero tienen una cantidad de tiempo para estar metidos en él. No sacan tiempo para estar con Dios y viven con un teléfono diariamente que les roba todo el
antes no existía. No existía. Hay cosas positivas. Mire, ahora tenemos la cámara, pero hay teléfonos muy inteligentes que graban y de inmediato mandan. Gloria a Dios, y se usan para esos medios. Para edificar a otros. Para bendecir a otros. Hay creyentes que se les queda el teléfono, hermano, y se preocupan y vuelven y pagan otro ticket para buscar el teléfono. Se les queda la Biblia. No importa. Porque le da más importancia al teléfono que a la Biblia. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Algunos le vendrá a la mente, no, es que el pastor es anticuado y él no entra en eso. Mira, hermano, mientras Dios me lo permite, le voy a estar contrarrestando a él. Porque él está destruyendo al pueblo de Dios. Lo está destruyendo. Y yo se lo digo a los pastores, y lo digo allá, hermano. El pastor más que nunca tiene que meterse con el Señor. Porque predica el mensaje y a veces las personas mismas lo van a contradecir allá en el internet. Y dicen, porque yo lo dije el día pasado que vine acá, y esto lo digo con tristeza, porque del árbol caído no se puede hacer leña. Y si el trasquilador ya llegó a casa del vecino, yo tengo que poner la barba ya en remojo, para cuando me toque a mí esté suavecita. Pero ¿qué ocurre con esto? Gloria al Señor. Que a veces hay críticos, mire, que le dan y la vida que ellos están viviendo. ¿Cómo es? ¿Cuántos hermanos, mire, por ahí estaban ilusionados y no, porque iba fulano? A veces no decían, no, que el pastor enseñó esto, no, pero que fulano dice que es así y le creen a eso. Y le creen a eso. Yo digo, ¿quién es el que pastorea? ¿Por el internet o es? Alábalo si puede. Pero yo digo que es un compromiso que debemos tener nosotros, ¿no? Meternos más con Dios para que el Señor siempre nos mantenga ahí fresquecitos. Que los hermanos no tengan, oigan, ni la necesidad ni la obligación de ir a entrar por ahí, y cuando entren por cualquier información adicional que quieran, digan, no, bueno, hermano, el pastor me enseñó y conforme a la palabra, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto saben de qué estamos hablando? O quizás yo soy muy exagerado. Pastor, es lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. Y lo he testificado que esa fue la bendición que Dios tuvo que darme, en el sentido de que yo decía, Señor, ¿por qué no existía Pablo en este tiempo? Y Dios me dijo, está diciendo que yo entonces me equivoco en los tiempos. Pablo existió y tuvo su época, pero ahora le toca a ustedes cumplir con la de ustedes. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. le damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Señor, que de una manera más poderosa, Señor, que lo que usted hizo ayer, haga en este día. Usted, Señor, nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder. Nuevamente le pido, Señor, fuerza nueva a su siervo, Padre, para que Él entregue el mensaje que usted ha puesto. El estudio está mañana, Señor, el mediodía y en la tarde, las palabras que usted ha puesto, Señor, que caigan en buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Escucha la palabra del Señor. Yo sé que estas correcciones en el principio como que duelen, alabado sea el Señor, pero luego mañana tienen su buen fruto. Alabado sea el Señor para siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. En esa comunión dejo con nosotros el pastor Ramón Antonio Hasser. Gloria a Dios, aleluya. Los que comen a las 2, pero si no comen, que no coman nada. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Señor, hermano. Dios les siga bendiciendo. Aleluya, Dios les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Yo les invito a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Bendito sea el Señor. El capítulo número 16. Y no voy a seguir, amén, si el Señor no me dirige a ello, hablando por la línea en la que iba el pastor. Alabado sea el Señor. Pero, por ejemplo, en lo que usted busca allí, le digo,
Por ejemplo, el tema de reenviar mensajes en Facebook o en WhatsApp o cualquier medio, bueno, llamados sociales, es algo que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. En una ocasión, no hace mucho tiempo, yo leí un mensaje que advertía, porque a veces usted sabe que en esos medios hay malicias que se dan. Por ejemplo, a veces en el Facebook usted no sabe y en su muro están apareciendo mensajes pornográficos y los que entran lo ven y usted mismo no lo ve. Entonces eso pasa. Amén. Porque nosotros sabemos que el mundo entero está bajo él. Amén. Pero nosotros estamos en el mundo, sin embargo no somos del mundo. Entonces, aunque tengamos una cuenta en lo que sea de esos medios sociales, usted sabe que esos no son medios operados por la guianza del Espíritu Santo. Si usted está allí, tiene que ser para que la luz de Cristo brille allí. No tiene que ser para que usted se acomode al mundo y se contamine. Amén. Entonces yo vi una advertencia que había, que una persona, amiga mía en Facebook, había compartido, y me gustó el mensaje porque era eso, era una advertencia por si acaso pasa algún día que ven algunas imágenes indebidas allí, amén, y que no es uno que las cuelga, sino que es producto, amén, de malicias que pasan en esos medios. Pues advirtiendo a los amigos de uno, me pareció bonito el mensaje y propio, amén, de compartirlo, pero se me dio por ver la persona que originalmente había mandado ese mensaje o posteado por primera vez. Y cuando yo la vi, supuestamente era cristiana. Aleluya. Pero hay cosas, como decía el pastor, que debemos de saber. Aleluya. Amén. Bueno, yo no sé, yo dije que yo no quiero seguir por esa línea. Alabado sea el Señor, aleluya. Mire, cuando usted oye que están hablando de oración profética. Aleluya. ¿Qué es una oración profética? Sí, hermano, porque la gente dice, no, porque son cristianos, pastor. Vamos para el mismo cielo. Amén. Desde que yo veo que una gente me está hablando a mí dice de oración profética, de ofrenda de guerra. Bendito sea el Señor. Hermano, ya yo sé que ahí está la serpiente antigua. Ya yo sé de que aunque haya en esa persona, en esa iglesia, el nombre de que vive o viven, están muertos. Entonces yo no voy a postear Alabado sea Dios. fotos, videos de congregaciones así. Así sea el mensaje que yo estoy viendo en la foto, bonito. Amén. Es más, yo creo que yo estoy casi seguro que llegué a postearlo y cuando me di cuenta lo borré de una vez, bendito sea el Señor. Amén. Porque fui a ver el origen de dónde procedía eso. Amén. Bueno, gloria al Señor. ¿Encontraron Romanos 16? Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra de Él que vamos a leer en este lugar, en este momento. Padre mío, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la vamos a leer en Romanos capítulo número 16 y la Biblia la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a leer los versos del 1 al 2. Dice así la Biblia. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Te alabo y te glorifico. Dependemos de ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted, si no lo ha hecho, puede tomar asiento
en un momento. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero pedirles un favor, aleluya. Bueno, más de uno, pero comenzamos por el primero. Los hermanos, si no tienen niños pequeños, yo quiero que pasen lo más adelante que sea posible, por favor, amén. Los que no tienen, las que no tienen niños pequeños a cargo, por favor, pasen más adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. Y siempre que usted no tenga una responsabilidad, como el caso de niños pequeños, amén, mire, no se quede por allá al lado de la cocina. No se quede por allá al lado de la puerta. Bueno, como ya tenemos unos cuantos días aquí, ya entramos un poco más en confianza. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. Gloria al Señor en el sentido sano de la palabra de Dios. Todo el que habiendo sillas adelante vacías, que no están reservadas por el pastor con algún propósito, y se sienta por allá atrás, eso es señal de decadencia espiritual. En toda iglesia que usted va, bendito sea el Señor, aleluya. Todo el que habiendo espacio adelante se va por allá atrás, es hermano porque no quiere estar en donde debe de estar para concentrarse única y exclusivamente en Dios. Aleluya. Bendito sea Jehová. Entonces, esa escuela dominical. Amén. Yo les dije que le voy a pedir más de un favor. Aleluya. Y le voy a pedir el próximo favor. Aleluya. Bueno. Gloria al Señor, aleluya. A ver si encuentro algo que ustedes conocen. ¿Cómo se llama eso? O pluma, bolígrafo. ¿Cuántos tienen uno? Por lo menos. Porque usted vino a una escuela dominical. Amén. Entonces imagínense que una gente que va a la escuela. Oh, gloria a Dios, me pusieron refuerzo, amén. Amén. Una persona que va a la escuela dominical. Bueno, amén. Sin bolígrafo en primer lugar. Puede escribir en las manos, en los brazos, terminar por la cara también, va a salir del estudio, amén. Mire, con la palabra escrita, pero no en su corazón, sino en su cuerpo. Amén. Entonces, usted viene a la escuela dominical, siéntese ya, por favor. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. No es solo la escuela dominical. La iglesia es la escuela de Dios para las naciones. Aleluya. Y especialmente para el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Usted debe de venir a la iglesia a aprender de Dios. Aleluya. Amén. Y uno tiene una memoria que Dios le ha dado, pero esta memoria tiene límites. Amén. Y se nos olvidan las cosas. Amén. Miren, ahí yo veo, amén, hojas que están siendo distribuidas. Estamos en confianza, amén. Como tengo unos cuantos días aquí, ya estoy más en confianza, así que, pero ya el martes me voy, bendito sea el Señor, aleluya, si Dios quiere. Óigame, un cristiano, una cristiana, anote esto, bendito sea el Señor si desea, no puede venir al culto a escribir en hojitas sueltas. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque si usted va a la escuela a estudiar, ¿qué va a pensar el profesor cuando ve una escena como esa? Amén. Entonces, si las cosas de los hombres las tenemos que tomar en serio, ¿cuánto más las cosas de Dios? Usted debe de tener una libreta, debe de tener un cuaderno separado exclusivamente, óigame, no para escribir receticas que usted encuentre en internet y cosas por el estilo. Amén. No para arrancarle hojas a cada rato para que los niños coloreen o jueguen, sino para usted estudiar la palabra de Dios cuando usted viene a la casa del Señor. Y después usted repasa lo que se enseñó en esa libreta, en ese día. Usted escribe la fecha. Amén. Usted escribe el título, usted escribe el tema. Usted no va a anotar obviamente todo lo que se dice. Amén.
pero usted anota los puntos donde Dios más le toque, donde Dios más le ministre. Bendito sea el Señor. Y aunque esté grabado el mensaje o el estudio, aleluya, pero cuando usted escucha la enseñanza y usted le escribe, usted retiene más. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y lo más importante del mensaje de la palabra de Dios o del estudio bíblico no es que quede grabado en una cámara de teléfono o cámara convencional, sino que quede la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Amén. Y que tu corazón sea esa buena tierra en donde la simiente, la palabra de Dios, pueda dar fruto. Amén. Germinar y producir frutos en abundancia para Dios. Aleluya. Amén. Bueno, esa fue la introducción. Alabado sea el Señor. Aleluya. En este estudio bíblico de hoy, nuestro tema es una pregunta. Aleluya. Y la pregunta es: ¿qué se dirá de ti al final de tu carrera? ¿Qué se dirá de ti al final de tu carrera? Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Aleluya. ¿De qué carrera estoy hablando? ¿Carrera profesional? Obviamente que estoy hablando de tus días, de nuestros días, aquí en esta tierra, en este cuerpo humano en el que estamos hoy aquí presentes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy a recomendarles que hagan una columna. Amén. Es decir, usted va a pasar una línea horizontal. Amén. En la hoja. Bendito sea el Señor. Y luego va a pasar una línea vertical. Aleluya. Y en la parte de arriba, amén, donde usted hizo la línea horizontal, usted va a escribir nombre. Nombre. Aleluya. Amén. Entonces, usted va a volver, va a dejar, obviamente, un espacio entre ambas líneas verticales. Usted va a volver más, yéndose a la derecha, va a hacer otra línea vertical, bendito sea el Señor, aleluya, y va a escribir allí significado. Amén. Significado. Amén. Y luego le quedaría, ¿verdad?, normalmente un espacio más hacia la derecha. Amén. Allí usted pone cita bíblica y enseñanza. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué se dirá de ti? Bendito sea Dios. Bueno, Aleluya. vamos a ver en este día unas personas. Por eso usted ha escrito una columna que lleva como título nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque vamos a hablar de personas. Amén. De personas de las que vamos a de las que vamos a estar aprendiendo algunas virtudes, algunos detalles que deseamos que el Señor dé testimonio de nosotros, como que el Señor ve en nuestras vidas estas virtudes, estos detalles de los que vamos a estar hablando hoy. Aleluya. Amén, gloria a Fíjese Dios. que el Señor confirma su palabra, porque el pastor comenzó a hablar de significados de nombres. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Muchas personas no le prestan atención a esto. Amén. Pero bíblicamente el significado de los nombres tiene mucha información digna de que usted y yo la aprendamos. Bendito sea el Señor, aleluya. Información importante, relevante para nuestra vida cristiana.
Alabado sea el Señor. Nosotros sabemos que el autor verdadero de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no falla, no miente. No puede ser engañado. No puede ser burlado. Amén. Así que entendemos que lo que el Señor habla de estas personas aquí en Romanos 16 realmente es eso. Es la voz de Dios a través del apóstol Pablo dando testimonio de la vida que llevaban estas personas. Vida agradable ante el Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Comenzamos en el verso 1 de Romanos 16, que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Aleluya. El nombre Febe es el primero que usted va a anotar. Aleluya, amén. Y cada vez que usted oiga que yo diga otro nombre, obviamente usted escribe, por favor. El nombre Febe significa brillante. Amén. De brillar. Alabado sea el Señor. Brillante. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos, escribe diciendo: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Cita bíblica, obviamente, que es Romanos 16, 1, Romanos 16, 2. Amén. Eso usted va a escribir donde dice cita bíblica. Luego le queda la otra columna en este momento. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Bueno, es la misma columna, yo le dije, amén. Pudiera haber hecho dos, cita bíblica y después otra columna, enseñanza bíblica, pero no pasa nada, amén. Hizo una sola columna, como yo le dije. Pero más que cualquier otra cosa, yo les recomiendo que ustedes adopten un método de estudio bíblico donde lo que ustedes leen, ustedes tratan de representarlo en un diagrama, como una columna, por ejemplo, bendito sea el Señor. Es decir, un diagrama de columnas, bendito sea el Señor, amén. Es muy práctico a la hora de que usted vuelva otra vez a estudiar ese material, bendito sea el Señor, aleluya, amén. El estudio bíblico no es para perezosos, como la vida cristiana no es para perezosos tampoco. La vida cristiana victoriosa es para personas que se dedican a honrar a Dios. Y si usted no honra el estudio a la palabra de Dios, tampoco está honrando a Dios y tampoco va a honrar a Dios en otras áreas de su vida. Alabado sea el Señor, porque usted está teniendo en poco la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Qué se dirá de ti al final de tu carrera? Aleluya. ¿Qué se dirá de ti cuando las personas hablen de ti, no mintiendo, en el futuro? Aleluya. Durante tu carrera aquí en esta tierra, amén. Pero el tema es: ¿qué se dirá de ti al final de tu carrera? Porque realmente, hermanos, lo más importante es que terminemos bien nuestra carrera delante de Dios. Amén. Pero obviamente que Dios irá dando testimonio de ti a medida que tú vas caminando en el camino del Señor. Amén. Pero es muy importante que si tú tienes buen testimonio hoy, si Dios está dando buen testimonio de ti hoy, si el Espíritu Santo está dando buen testimonio de ti hoy, es muy importante que mañana el Señor pueda dar mejor testimonio de ti que el que dio hoy. Que el año que viene pueda dar el Señor mejor testimonio de ti que el que dio hoy y que el que dio mañana. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Porque nosotros debemos de entender algo. En las iglesias hay una malicia. Las iglesias cristianas, o llamadas cristianas en muchos casos. Alabado sea el Señor. En las iglesias hay una malicia. Y es que usted encuentra muchas veces que los que más devoción y seriedad tienen para las cosas de Dios
son los que más nuevos están en el Evangelio. Usted encuentra a la gente que ya van por 3, por 4, por 5, por 8, por 10, 15 años. Usted lo encuentra en la iglesia muchas veces, hermano, como están esos vehículos en los lugares donde lo van a demolir o a demoler, bendito sea el Señor. Donde están las chatarras. ¿Quién ha ido ahí a algún lado, en algún momento? Ustedes no han visto esos carros, esos coches, cómo están allí todos amontonados. ¿Cómo que se llama? Metaldón, alabado sea el Señor. Cuidado que no le den un metaldonazo a usted, hermano y hermana, bendito sea el Señor. Hermano, en las iglesias, hermano, usted ve la gente que tienen tiempo, 15, 20 años. Usted lo ve todito, hermano, parqueado, hermano, oxidado espiritualmente, hermano. Aleluya. Son los que más tienen la cara amargada, cara de limón, mezclado con vinagre. Bendito sea el Señor. Dele gloria a Dios que eso no se ve aquí. Aleluya, eso se ve por allá en otro lado. Aquí no se ve eso. Amén. Sin embargo, hermanos y hermanas, eso está lejos de ser la voluntad de Dios para la iglesia. Así es, amén. Porque no puede ser posible que si yo tengo 10 años en la verdad de Dios, si yo tengo 10 años, óigame, gozándome en la mesa que el Señor pone delante de mí, en presencia de mis angustiadores, no es posible que si yo llevo 10 años, óigame, sintiendo ríos de agua vivas en mi ser, no es posible que si yo llevo 10 años, amén, limpios por la sangre de Cristo, hermano, libres en Cristo, no es posible que el que tiene un mes esté más contento que yo. Es imposible. Es imposible que el que tiene una semana tenga más fuerza espiritual para vencer el pecado que yo. Es como que un bebé de una semana tenga más fuerza que un hombre de 20 años. ¿Es anormal? Amén. Es anormal, amén, que un niño de 3 años sepa más de gramática, como se hablaba hoy aquí, que un estudiante universitario de 22. Aleluya. Entonces usted encuentra a la gente que tienen 20 y 25 y 30 años y hasta más en la iglesia, que llega un hermano y a los 3 meses sabe más de Biblia que ellos. Gente que tiene 20 años en la iglesia y usted le pregunta ¿quién fue Nabucodonosor? Dicen, no, yo creo que eso era un perro por mi barrio que se llamaba así. No saben nada, hermanos. Aleluya. Porque en la iglesia hay una pereza para el estudio bíblico impresionante. Yo creo que ni el diablo entiende cómo hay tanta pereza para el estudio bíblico en la iglesia. Y nosotros también, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor, aleluya. Que reprendemos al diablo, amén. Pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, hermano, Satanás nos va a enredar siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Y si hablamos de oración y si hablamos de ayuno, amén, bendito sea el Señor, como agradan a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso brilla mucho por su ausencia en la iglesia. Amén. Porque se oran y se ayunan por muchas cosas que son abominaciones ante Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Te alabo, Nazareno. Gloria a Dios. Yo tengo compromiso con Dios. Aleluya. Y yo tengo que hablar lo que Dios me dice que hable. Usted sabe que hay gente en la iglesia orando para que el pastor se vaya de la iglesia. Gente en la iglesia, no son los mundanos, son los de la iglesia, ayunando para que el pastor se vaya. ¿Y en qué libro que estamos, hermano?
puede llegar a la decadencia espiritual en una persona que se dice ser cristiana, en una persona que se dice estar llena del Espíritu Santo. Hermano y hermana, mire, la iglesia tiene que trabajar unida al pastor. Si hay deficiencia, lo que hay que hacer es que meternos todos con Dios, meternos todos en ayuno y en oración, hermano, pero con sinceridad. Señor, glorifícate. Padre, si soy yo el lío, si soy yo el problema, porque, hermano, hay una anécdota que desde que yo me convertí la vi. Yo no creo que eso pasó de verdad, pero dije que había un hombre que estaba orando en la iglesia, un cristiano supuestamente, que dijo, que Señor, que desaparezca todo lo que me impida agradarte. Y desapareció él mismo. Bendito sea el Señor, aleluya. Miren, hermano, supongamos que en esta iglesia cambiaran de pastor. Aleluya, gloria a Dios. Yo doy lo que Dios me da, bendito sea el Señor. Y si no le gusta el que viene, otro voy a cambiar de nuevo. Y si no le gusta el otro, entonces que vamos a estar en un festival de cambiadera de pastor. Ayer había un hermano que mostraba una foto de camisas que le enviaron, amén. ¿Usted cree que un pastor de Dios aparece como encontrar una camisa en el mercado? Bendito sea el Señor, aleluya. Lo que esta iglesia tiene que hacer es unirse con el pastor que está aquí para apoyarle, para ayudarle, pero no de boca, no de labios, no con hipocresía, sino de corazón, y comenzando con la ayuda que no se ve por los ojos humanos, pero que llega ante el trono de la gracia. Eso es lo que esta iglesia necesita. El que se fue, déjelo tranquilo. La que se fue, déjela tranquila. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sigues a Cristo. Y tú proclama que Cristo vive, que Cristo reina. Proclama que el que se mete con Dios, el que busca a Dios, lo encuentra. Eso es lo que hay que hacer aquí. Alabado sea el Señor. Podemos darle, hermano, vueltas y vueltas al asunto para quedarnos como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto. Óigame, bendito sea el Señor. El poder no era de Moisés, el poder no era de Aarón, el poder no era de María, el poder es de Dios. Y si buscamos a Dios con sinceridad, porque queremos agradarle, porque queremos que la voluntad de Él se haga en este lugar y en nuestras vidas, encontraremos respuesta de Dios, respuesta favorable de Dios. Aleluya. Es fácil decir que cambien el pastor y yo seguir igual. ¿Por qué no digo, Señor, mira, si hace falta cambia el pastor, pero cambia el corazón? Y yo sé que no solamente del pastor tiene Dios que moldearlo y que cambiarlo. Yo sé también que el mío. Entonces, Señor, ¿sabe qué? Cámbianos a todito. Bendito sea el Señor, aleluya. Cámbianos a todito.
iglesia verá la gloria de Dios. Santo, santo, santo. En cada iglesia que usted vaya hay deficiencias. Cada pastor que venga aquí va a tener defectos. Cada familia pastoral que venga aquí va a tener defectos. Donde quiera que usted vaya, el pastor tiene defectos. La familia pastoral también. Y tú no tienes. Tu familia no tiene defectos. Solamente la del pastor. Solamente el pastor tiene defectos. Arrepiéntase en este momento antes de que la mano de Jehová caiga sobre ti en juicio, en ira. Que reprender la pereza, hermano. Ustedes tienen un privilegio aquí tremendo. Y espero que lo sepan valorar. Aleluya. Este local es un privilegio tremendo. Este local es un privilegio tremendo. Yo sé que muchos hermanos trabajan puertas adentro o fijo, como le dicen aquí. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero mire, hermano, que no tiene esa situación. Y voy a decir algo. Aleluya. De Dios es el poder. Óigame. La iglesia está aquí para trabajar en primer lugar para Dios. No para el hombre en primer lugar. Si usted tiene trabajo fijo, oiga lo que le voy a decir. Órale a Dios para que le dé un trabajo donde usted no esté amarrado, donde usted no esté amarrada. Óigame, aunque gaste más, aunque tenga que pagar más departamento, más por el piso, pero oye, no te amarres con el hombre de forma que tú no puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas aquí. Sí, porque nos acomodamos. Fijo, no pago comida. Fijo, no pago piso. Bendito sea el Señor. Pero fijo, estás atado. Fijo, estás atada. Fijo, no hay el tiempo que Dios merece que tú le des. Amén. No estoy diciendo que usted haga locura. Pero sí estoy diciendo que tú comiences a orar. Que tú comiences a ayunar. Para tú tener libertad. Para tú venir a este altar cuando no hay culto y decir, aquí estoy, Señor, que tú tengas libertad. Para tú decirle, pastor, voy a venir a estar 3 días encerrado con el Señor, encerrado con el Señor aquí, pastor, para orar por la iglesia, para orar por usted, para orar por mí, para orar por las almas. ¿Cuánto quisiéramos tener nosotros donde estamos un local, alabado sea el Señor, donde tengamos esa libertad? Bendito sea Dios. Aquí la cosa no es, hermano, que cambien pastor. Porque, hermanos, el que quita y pone cuando hacemos las cosas en el orden de Dios es Dios. Y el Señor sabe lo que conviene y lo que no conviene. Ahora, el pastor tiene que irse a la presencia de Dios siempre. Y toda deficiencia tiene que llevarla a los pies del Señor. Y tiene que pedirle a Dios dirección. Y tiene, amén, que si tiene que pedir perdón de corazón. Amén. Y los hermanos tienen que perdonar de corazón. Y los hermanos también tienen que analizarse. Y tienen que pedirle al Señor que los escudriñe. Y si tienen que pedir perdón de corazón. Y dejar la vieja levadura atrás y no volverla a tomar. Bendito sea Jehová. Aleluya. Porque yo tengo una pregunta en este día. ¿Qué garantiza que a usted le va a agradar otro pastor si viniera otro pastor aquí? ¿Cuál es la garantía que usted tiene? Porque usted puede ver a una persona predicar, pero a lo mejor como pastor no lo aguantaría usted. Bendito sea el Señor, aleluya. Bueno, si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, usted va a estar con cualquier pastor de Dios. Pero si usted es un charlatán, si usted es un rebelde, un testarudo, una testaruda, usted no
aquí. Y no estoy hablando de este momento solamente. Estoy diciendo que Dios está en esta iglesia. Aleluya. Estoy diciendo que el Espíritu de Dios trabaja en esta iglesia. Y si no está haciendo más cosas preciosas el Señor aquí, es porque usted no se ha rendido como tiene que rendirse ante la presencia de Él. Es porque usted está pensando en lo que no tiene que pensar y no está haciendo ni pensando lo que tiene que hacer. Deja de pensar en lo que no sirve, en lo que no conviene. Deja de pensar en los que se fueron y comienza a pensar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo que están aquí para bendecirte. Céntrate en eso. Concéntrate en Dios. Nosotros estamos visitando este lugar por la gracia de Dios, pero nosotros no hemos traído a Dios aquí. Nosotros no hemos traído al Espíritu Santo aquí. Él estaba aquí. Él está aquí. Padre, mi alma te alaba. Santo. 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 Bendito sea Jehová. Nosotros no servimos a hombres ni promovemos mundanamente hablando a hombres. Aleluya. No es el pastor fulano el que tiene la unción. No es fulana, no es la pastora fulana, no es el profeta fulano, no es el evangelista fulano. Es Dios. Dios es el dueño de la unción. Dios es el dueño del poder. Dios es el dueño, aleluya, mire, de toda buena dádiva. Y Él la da cuando la gente, cuando la iglesia, porque de esa gente estoy hablando, del pueblo de Dios, cuando la gente se humilla de todo corazón. Aquí lo que hace falta es humillarse ante Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo de tu peregrinación aquí, en esta tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Aquí lo que hace falta es que el Señor nos examine y nos haga conscientes diariamente de lo que hay que arreglar y nosotros arreglarlo, porque Dios está de nuestro lado para ayudarnos a corregir, para ayudarnos a arreglar lo que hay que arreglar, a ordenar lo que hay que ordenar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios, porque óigame, el maestro dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, y esta iglesia es del Señor. Las puertas del Hades, si tú clamas a Jehová. Vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. Aleluya, aleluya. Yo voy a hacer algo. Porque yo hago lo que Dios me hace hacer. Tome asiento. Yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Miren, yo estoy hablando aquí lo que Dios me ha puesto a hablar. Yo tengo un estudio aquí, mírenlo. Y eso por aquí, viene la Biblia a todos. Gloria a su nombre. El estudio Te alabo, Jesús. que íbamos a realizar. No, eso no, Alabo. lo vayan pasando. Gloria a Dios. Y usted puede leer si ahí hay algo escrito de lo que yo he dicho en este momento. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque, óigame, hay gente que le dicen a usted,
Y yo voy a concluir aquí, varón, porque no voy a entrar en el estudio. Gente que le dicen a usted no, porque hablando ya a nivel de predicadores, si el Señor le da un mensaje a usted, el Señor mismo no se lo va a quitar. Así es. Bendito sea el Señor, aleluya. Eso estamos claros, que eso es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que dice no, porque si el Señor le da un mensaje a usted o un estudio, no se lo va a quitar. Miren, hermano, gente que hablan así no conocen a Dios, ni conocen a Satanás y los demonios. El Señor los reprende. Y cuando hablo de conocer, no estoy hablando de haberlos visto y de haber hablado con ellos, sino de conocer las maquinaciones de Satanás y de los demonios en contra de la humanidad y especialmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque, aleluya, espero que usted comprenda lo que yo le voy a decir. Aunque los demonios y Satanás no saben todo, pero hay cosas que Dios permite que ellos puedan llegar a saber. Estas anotaciones que yo hice aquí, los demonios pueden llegar a saber lo que está escrito ahí. Cuando un predicador trae un bosquejo, los demonios pueden llegar a saber lo que está escrito en ese bosquejo. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que ese predicador va a utilizar en ese mensaje, en ese estudio bíblico? Y los demonios, si Dios se lo permite, porque Dios permite que seamos probados y que seamos tentados, pero Él sabe hasta dónde podemos resistir y nunca permitirá que seamos probados o tentados más allá de lo que podemos resistir si nos apoyamos en Dios como se debe. Amén, pero los creyentes somos probados y somos tentados. Aleluya. Dios nos prueba, Satanás y los demonios nos tientan. El Señor nos reprenda. Lo que quiero decirles es, amén, y aquí el hermano Darwin, él decía que él quiere ser un predicador de la palabra del Señor, de la sana doctrina. Y eso es precioso escucharlo. Amén. Pero más hermoso es que Dios cumpla ese propósito en él y en usted también. Pero hay gente que no quieren hacer nada para Dios, nada de lo que Dios le da la oportunidad de hacer. Quieren hacer lo que Dios no le ha llamado a hacer, y ahí está el problema. Haga lo que Dios le da la oportunidad de hacer para gloria de Dios. Deje a un lado lo que Dios no te ha llamado a hacer hasta que Él diga que te llamó para que realices esa labor. Aleluya. Pero nosotros tiene que haber el deseo de servir a Dios de todo corazón y que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Si Él quiere llamarte a pastorear mañana, amén, que lo haga. Si nunca te quiere llamar a pastorear, que no lo haga. Amén. No procures pastorear si Dios no te llamó a eso. Alabado sea el Señor. No procures pastorear si no es el tiempo de Dios para eso. Espera en Él y Él hará. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pastor, póngase de pie un segundo, pero ponte a la orden. Venga acá, pastor, por favor. Esposa, alabado sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Lo que pasa, la hermana, sigo concluyendo la idea. Los demonios pueden llegar a entender. El Señor los reprenda, y Satanás, el Señor los reprenda también, el bosquejo que tiene un predicador preparado. Y si Dios lo permite, pueden inclusive ya, aun cuando los hermanos están en sus casas todavía, o cuando vienen de camino, comenzar a bombardear la mente de los hermanos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de esos hermanos. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Oh, aleluya. Que cuando viene un hombre de Dios, cuando viene una mujer de Dios a predicar, oh, aleluya, que no quiere hablar él, que no quiere hablar ella, sino que sabe que si es el Espíritu Santo el que habla, entonces allí hay bendición. Entonces Dios dice, ajá, te di ese mensaje, pero Satanás lanzó ya unos bombardeos a la mente
un significado simbólico en este momento. Aleluya. Quiero que usted entienda que la palabra de Dios no es para este momento solamente. Después de esta actividad, Satanás seguirá como león rugiente, buscando alrededor cómo puede devorar a alguien. Pero si tú haces lo que debes de hacer, si tú dices no, yo voy a ayudar a este pastor que Dios ha puesto aquí. Aleluya. Aleluya. Voy a ayudar a la esposa del pastor que Dios ha puesto aquí. Aleluya. ¿Dónde están los hijos? Ven, llámame los hijos de ustedes, por favor. Aleluya. En comunión con Dios. En comunión con Dios. Oh, aleluya. Si te dice, mira, yo voy a ser de apoyo. Yo voy a ser de apoyo aquí. Yo voy a apoyar este matrimonio. Porque apoyándolos a ellos, estoy apoyando a Dios. Apoyándolos a ellos, estoy colaborando con Dios en este lugar. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Si me hace falta amor por el pastor, amor por su esposa, clamar a Dios que Dios me lo ponga. Oh, si le hace falta amor a ellos hacia mí, amén. Clamar a Dios para que Dios se lo ponga. Clamar a Dios para que Dios, oiga, le dé gracia a ustedes para con esta familia y a esta familia para con ustedes. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer en este lugar para que las obras de las tinieblas queden avergonzadas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer de todo corazón. Sin hipocresía. No movido por emociones pasajeras. Porque aquí se está hablando lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y el que tiene oído, oiga para oír lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Santo. 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 Vamos a hacer una oración por la familia pastoral y por ustedes también. Y después de ahí, hermano, aleluya, yo entrego esta parte. Aleluya. Pero sepa que esto no es una emoción pasajera. Sepa que aquí Dios nos está hablando y que somos responsables de lo que hacemos y no hacemos. Únanse a esta pareja, ayúdenlos. Y Dios los va a seguir ayudando a ellos para que ustedes no se pierdan. Sí. Hay cosas que parecen accidentes, pero no son accidentes. Aleluya. Si el pastor Manochi se fue de aquí y él está ahí, yo nunca se lo he dicho a él, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Pero yo le estoy dando a ustedes lo que Dios me está dando, aleluya. Si él se fue de aquí, el Señor sabe por qué se fue. Si se fue es porque era necesario que se fuera. Si se fue es porque aquí hay un crecimiento que Dios le quiere dar a ustedes, que quizás si hubiera estado el pastor Manochi aquí, ustedes no lo hubieran tenido, porque se hubieran estado recostando demasiado de él. Pero Dios quiere que ustedes caminen como viendo al invisible. Que ustedes avancen en Dios. Porque los hombres pasamos, hermanos. Los hombres pasamos. Aleluya. ¿Cuánto quisiera yo volver a tener 15 años de edad, pero caminando con Cristo? Bendito sea el Señor. Pero ya eso no se puede. Me queda el presente y el tiempo que Dios me dé aquí. Lo único que se necesita es una entrega total a Dios. Y la entrega total a Dios, hermano, porque mire, a Dios no lo vemos. No podemos ir literalmente a donde está Dios y decirle, Dios, me entrego a ti, no. Por eso Dios pone el ángel de la iglesia. Aleluya. El ángel de la iglesia. Cuando usted se une al pastor, usted se está uniendo a Dios. Porque yo no estoy hablando de charlatanes, estoy hablando de un hombre de Dios. Y todos tenemos defectos, pero si usted se va a salvar,
apoyo a ellos, viéndolos como mensajeros de Dios en este lugar. Bendito sea el Señor. Pase aquí, bendito sea el Señor, que aquí está el Señor y aquí están los pastores que Dios ha puesto, aleluya, para que ustedes se ayuden todos unos a otros. Bendito sea Jehová. Haga su trabajo en Dios, humíllese ante Dios, aleluya. Y el pastor, la familia pastoral, que también se humillen ante Dios de continuo, permanentemente, constantemente y para siempre. Y aquí verán la gloria de Dios. Dios no es casualidad, hermanos. Alabado sea el Señor. Él lleva esto como Él quiere. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios, hermanos. No es gloria al Señor como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Es como Dios ha querido. Alabado sea Dios para siempre. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Ha quedado, hermano, oh, una vez más avergonzado el adversario, oh, el enemigo de la justicia. El Señor lo ha vencido nuevamente. Alabado sea el Señor, porque esta iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Ama y alaba. Oh, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Ayer el Señor estuvo hablando de los colaboradores. Todos los colaboradores también aquí, alabado sea el Señor, apoyando, respaldando. Gloria al Señor, han estado peleando su buena batalla, y por la insistencia de ellos, por la perseverancia de ellos, oh, gloria a Dios, todavía esta iglesia sigue en pie. Esta iglesia sigue abierta. El enemigo ha querido que se bajen la cerranda, pero no ha querido. Alabado sea el Señor. El Señor, que es el Todopoderoso. Él es el dueño de esta obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siga usted obrando, Señor. Siga usted obrando, Dios mío, llevando esta su obra hacia adelante. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Esto era lo que el enemigo no sabía. Alabado sea el Señor, que esto lo tenía Dios preparado ya. Alabado sea Dios. Ay, pendiente con la hermana. Alabado sea el Señor. Esto lo tenía el Señor reservado para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendecido sea. Bendecido sea Dios. Oigan, hermanos y hermanas, por la gloria, por la misericordia de Dios, esto está siendo grabado. Cuando el diablo vuelva a traer cizaña en tu mente y en tu corazón, mire este video. Bendito sea el Señor. Aleluya. A su nombre la gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? A su nombre la gloria. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
insistiendo en que el pastor no sabía de toda esta situación. Alabado sea el Señor para siempre. Ni previamente hemos hablado, traiga esta predicación, porque de lo contrario estaríamos nosotros mal y él también sería un falso. Gloria a Dios. Pero aquí nosotros servimos, hermano, al Dios Todopoderoso que conoce los corazones y usa al que se pone en sus manos para gloria de su nombre. Gloria al Señor. Mire, hasta los niños están quebrantados, hasta los niños están tocados por el Señor. Alabado sea Dios para siempre, y a Dios damos toda la gloria y toda la honra. Niños que han terminado de crecer aquí en esta iglesia, ¿cómo no van a amar esta iglesia? ¿Cómo no van a querer esta iglesia? ¿Cómo no van a querer que esta iglesia siga hacia adelante? Alabado sea el Señor. Así que damos gracias a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Qué lindo el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Damos gracias a nuestro Señor, y de esta forma, gloria al Señor, quedará grabado este video, alabado sea el Señor, para que cada persona, aún si es colgado, alabado sea el Señor, a las transmisiones, gloria al Señor, que puedan ver lo que Dios sigue haciendo hoy en día, porque